Esta forma general van a dividir todo entre A0 y les va a quedar esta forma. Y después, ya dividiendo, van a tener que encontrar este factor, el factor P de X, para encontrar el factor integrante. Y el factor integrante pues les dice que es mu de X va a ser igual a Euler por la integral del factor P de X por dx. Y este sería el formulario. Ahorita eso se ve más complicado de lo que es. De hecho es más sencillo este método. Los pasos son los mismos. Pero ahorita se los voy a dictar uno a uno con un ejemplo. Y tenemos que sería x por la derivada de y en función de x más y es igual a 3x cúbica. Sería este nuestro primer ejemplo. Paso número 1. Sería, se divide toda la ecuación diferencial por lo que multiplica la derivada. ¿Qué quiere decir? Que toda la ecuación de arriba lo vamos a dividir entre x. Toda, completamente la ley de la igualdad. Entonces, x entre x en la primera nos da dy sobre dx. Y y entre x, pues nos quedaría 1 sobre x, lo voy a separar por y, que es lo mismo que y entre x. Y después, 3x cúbica entre x, pues me va a dar 3x cuadrada. Bueno, paso número 2. Determinar el factor p de x. Determinar el factor p entre paréntesis x. ¿Qué quiere decir? Después de dividir toda la ecuación diferencial, lo que queda multiplicando la variable dependiente, en este caso que es y, sería el factor p de x. Entonces, paso 2, el factor p de x pues va a ser igual a 1 sobre x. Y ya terminó el paso 2. Seguimos con el paso 3. Paso número 3. Calcular el factor integrante. Calcular el factor integrante. Y para eso tenemos una fórmula. Les dice que mu de x es igual a Euler a la integral de p de x por dx. Y esto va a ser igual a Euler por la integral de 1 sobre x por dx, pues nos va a dar dx sobre x. Y esta integral es directa. db sobre b, recuerden, db sobre b pues va a ser igual al logaritmo de b más c. Quiere decir que aquí también el factor integrante pues sería igual a tener a Euler por el logaritmo natural de ¿qué? De x. Se cancela esto, Euler y logaritmo lo contrario, pues nos queda que el factor integrante es igual a x. Y ahí termina el paso 3. Paso número 4. Paso 4. Ponemos ahí. Se multiplica toda la ecuación diferencial del paso 1 por el factor integrante. Se multiplica toda la ecuación diferencial del paso 1 por el factor integrante. Punto y aparte. ¿Cuál es la ecuación del paso 1? Pues la de la forma del factor integrante, esta de aquí. Quiere decir que dy sobre dx más 1 sobre x por y es igual a 3x cuadrada. Lo voy a multiplicar por el factor integrante que sería x, por la x que tenemos aquí. Ese sería el paso 4. Entonces, x por lo de acá, pues me daría x por dy por dx. X por una x entre x sería 1 por y, sería y x por 3x cuadrada, 3x cúbica. Muchos me dirían, pues volvimos a la ecuación general. En este caso sí, no siempre va a pasar. Ahorita les estoy poniendo en más fácil. Pero ya tenemos el paso número 4. Seguimos con el paso 5. Paso 5. Aquí necesito que me presten atención. El paso 5.
El lado izquierdo de la ecuación diferencial del paso anterior, el lado izquierdo de la ecuación diferencial del paso anterior, se sustituye por la derivada del producto, del factor integrante y la variable dependiente. Punto y aparte. ¿Qué quiere decir? Que el lado izquierdo de toda la ecuación, nosotros tenemos que sería la derivada en función de x del producto del factor integrante, que sería x, por la variable dependiente, que sería y. Y el lado derecho pues pasa igual, 3x cúbica. Aquí ya termina el paso. La pregunta es, ¿por qué lo sustituyo? Ok, esto que voy a hacer abajo no lo van a hacer ustedes en el problema, pero sí les tengo que demostrar que lo de arriba es igual que lo de abajo. Por eso lo sustituyo. Quiero que vean, el que tenga dudas si va bien o va mal haciendo el problema, puede hacer esto. Pero el que no, pues puede seguirle hasta ahí termina el paso 5. Vean, lo de arriba, bueno, lo de abajo, pues les dice que la derivada en función de x por y, es una derivada implícita, que sería u por b, y esto sería u por la derivada de b en función de x, más b por la derivada de u en función de x, cálculo diferencial. Entonces, u es igual a x y b es igual a ¿qué? A y. Y como la estoy derivando en función de x, la derivada de u en función de x, ahora sí es 1. X por la derivada en función de x sería 1. Y la derivada de b en función de x, la derivada de y en función de x, pues sería dy sobre dx. Y empezamos. U por la derivada de b sería x por la derivada de y, x por dy por dx. Más b por la derivada de u, pues sería y. Quiere decir que se sustituye porque es lo mismo. Siempre y cuando cumplamos bien con esos 5 pasos, con los 4 pasos anteriores, se haya integrado bien el factor integrante, todo bien, quiere decir que va a ser lo mismo. Hasta ahí estamos bien, pero como les digo, esto de abajo solamente es una comprobación de decirles por qué lo estoy sustituyendo, más no lo tienen que hacer. ¿Otra duda, pregunta hasta el momento? ¿Alguien? Ok, último paso. Se utiliza el método de variables separables. En la ecuación anterior y se encuentra la solución general. Punto y aparte. Ok, es lo mismo que vimos la clase pasada. Vean aquí. Yo tengo que la dx, si está dividiendo, del otro lado, ¿cómo pasa? Multiplicando. Quiere decir que la derivada de xy es igual a tener a 3x cúbica por dx. Vean, aquí es donde se confunden. Esta derivada entre paréntesis xy no es de x y tampoco es de y. Aclarando. ¿Qué quiere decir? Que lo puede integrar. Integral con integral. Derivada e integral es lo contrario, se cancela y nos queda xy. Y del otro lado sería 3, y ahora sí, es b a la n. Nuevamente, recuerden, b a la n por db, pues sería bn más 1 sobre n más 1 más c. Entonces sería 3 más 1, 4, y abajo pues sería 4 más c. Lo que nos daría xy es igual a 3 cuartos de x cuarta más c. Y si la x está multiplicando del otro lado, ¿cómo pasa? Dividiendo. Quiere decir que y es igual a 3 cuartos. X4 le quito una que pasa dividiendo, sería x cúbica, y más la c. La c le pasa dividiendo una x. Si la x la quiero pasar arriba, pues sube con exponente negativo. Pues sería c por x a la menos 1. Y esto de aquí sería nuestra solución general. Y ahí termina el problema. Si tuviéramos, por ejemplo, 2dy sobre dx más 4x, x por y,
es igual a tener, no sé, a 10x y a 10x. Muy bien. Vean eso de ahí. Nuevamente, nosotros tenemos ahí la función. En este caso, paso número 1. Se divide toda la ecuación diferencial por lo que divide la derivada. En este caso es un 2. Pues yo tendría que dy sobre dx, 4xy entre 2, pues sería 2xy. Y va a ser igual a 10x entre 2, pues sería 5x. Muy bien. Paso número 2. Se determina el factor p de x. Y el factor p de x es todo lo que multiplique a la y. En este caso, pues sería 2 ¿qué? 2x. Muy bien. Paso 3. Se calcula el factor integrante. Recuerden, el factor integrante pues va a ser igual a Euler por la integral del factor p de x por dx. Y esto va a ser igual a Euler, el 2 sale afuera, por x por dx, en este caso. Y después tendríamos que el factor integrante pues va a ser igual a Euler, a lo que viene siendo, ahora sí, 2x cuadrada. Bueno, aquí el factor sería 2, y recuerden que es b a la n, x cuadrada entre 2, y todo esto por la derivada de x. Lo que nos daría Euler es igual a x cuadrada, no, perdón, sin la de x, sería la x cuadrada nada más. Sería, esto de aquí es igual a Euler a la x cuadrada. Y este sería nuestro factor integrante. Así de fácil. Ahora sí, dijimos, paso 4. Vean, el Euler nos integra. Se integra lo que está del exponente del Euler. Como aquí el exponente es x1, es b a la n. Quiere decir que 1 más 1, 2, y abajo 1 más 1, 2. 2 entre 2 se cancela y me da Euler a la x cuadrada, en este caso. Paso 4. Se multiplica toda la ecuación diferencial del paso 1. Quiere decir que dy sobre dx más 2xy va a ser igual a 5x. Y todo esto lo voy a multiplicar por Euler a la x cuadrada. Lo multiplico. Nos quedaría Euler a la x cuadrada por dy por dx más 2x por Euler a la x cuadrada por y. Y el otro lado es igual a 5x por Euler a la x cuadrada. Y ahora sí dijimos, el lado izquierdo se sustituye por la derivada del producto del factor integrante, que sería Euler a la x cuadrada por la variable dependiente, que sería y. Y el otro lado queda igual, quedaría 5x por Euler a la x cuadrada. Este sería el paso 5. Y dijimos que esto debe ser igual a lo de arriba. Yo lo voy a hacer para que vean que es lo mismo, pero ustedes esto no lo necesitan hacer. Les dice que la derivada en función de x de Euler a la x cuadrada por y, recuerden que es u por b, pues tendríamos u es igual a Euler a la x cuadrada, y tenemos que b es igual a y. La derivada de u en función de x pues sería el mismo Euler, Euler a la x cuadrada, y derivada de x cuadrada sería 2x. Y la derivada de b en función de x pues sería dy en función de x. Multiplicamos u por la derivada de b, Euler a la x cuadrada por dy, Euler a la x cuadrada por dy por dx. Y después b por la derivada de u, pues nos quedaría 2x por Euler a la x cuadrada por y. Y quiere decir que esto es igual a esto. Entonces está bien, pero como les digo, este paso no lo tienen que hacer. Esto de acá abajo. Pero aquí ya les comprobé que sigue siendo lo mismo. Muy bien. Paso número 6 y último. Se utiliza el método de variables separables. Si la dx está dividiendo, del otro lado, ¿cómo pasa? Multiplicando. La derivada de Euler a la x cuadrada por y va a ser igual a 5 por x por Euler a la x cuadrada. ¿Se integra? Se integra. Esta se cancela y esta de aquí es directa. Vean, la integral de e a la b por db es igual a e a la b más c. ¿Cómo sé que es directa? Pues vean aquí, b, lo que tiene Euler, es x cuadrada, y la derivada de b pues sería 2x por dx.
Acá me faltó el de x. Tengo el x de x de x. Lo que me falta es el 2 para la derivada. Entonces la multiplico por 2 y la divido entre ¿qué? Entre 2. Lo que me daría Euler a la x cuadrada por y va a ser igual a tener a ¿qué? La integral de esta pues serían 5 medios de Euler a la x cuadrada más c. Y si el Euler está multiplicando del otro lado, ¿cómo pasa? Dividiendo. Quiere decir que y es igual a 5 medios y Euler entre Euler se cancela. Y el otro, c, si el Euler, la x cuadrada es positivo, arriba sube negativo. Sería Euler a la menos x cuadrada. Y esto de aquí, pues sería nuestra solución general. Y ahí ya tengo otro ejemplo. Y termina el problema.